En este tutorial vamos a explicar cómo configurar las zonas cableadas para una central Honeywell Vista 48 o Vista 12. Vamos a poner tres ejemplos de zonas, las vamos a configurar y veremos su funcionamiento. Para ello vamos a utilizar una central Vista 48, pero valdría para cualquier otro modelo de la serie Vista, y un teclado 6160 RCH para realizar la configuración y las pruebas. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de programación. En la página 5-1 del manual de programación y en sus sucesivas páginas viene cómo se hace la configuración de las zonas cableadas, entrando al campo asterisco 56. Configuración de zona. 1. Entrar en programación. 2. Número de zona. 3. Tipo de zona. 4. Número de partición. 5. Código receptora. 6. Tipo cableado. 7. Salir de programación. Vamos a realizar la configuración para tres tipos de zona. La primera, la zona 1, entrada-salida 1. La zona 2, perimetral. Y la zona 3, 24 horas audible. Programación, zona entrada-salida 1. Entrar en programación 4112-800. Campo asterisco 56, que es la programación de zonas. Poner 0, que es no confirmar. Después 01 asterisco, que es la zona 1. Después asterisco 01 asterisco, que es el tipo de entrada, que es entrada-salida 1. Después 1 asterisco, que es la partición. Después 0100 asterisco, que es el código de reporte, contact ID. Después 1 asterisco, que es el tiempo de respuesta. Resumen de zona 1. Y después asterisco 0, que es para programar alfa, que en este caso vamos a programar alfa. Damos a 00 salir programación de la zona y después asterisco 99 para salir de programación. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a programar la zona 1 como entrada salida 1. Para ello entramos en programación el 4112, que es el de fábrica, 800. Vale, estamos ya en programación y vamos a asterisco 56. Aquí a confirmar le damos a que no. Y aquí ponemos el número de zona, que es la 01 en este caso. Le damos a asterisco. Ahora, nos pone el resumen, está ahora mismo desprogramada, ¿vale? Vamos a programarla, asterisco. Tipo de zona, vamos a poner 01, que es entrada salida 1. Le damos asterisco. Partición, la partición 1. Esto de código de reporte, si va a transmitir en contact ID, lo dejamos como está. Tipo de respuesta, pongamos el 1, la genérica, y aquí ya saldría el resumen de la zona 1, que es el tipo 1, partición 1, código de receptora, ¿vale? Y ya estaría. Vamos aquí y programar alfa. Esto sí que si queremos programar el descriptor, en este caso vamos a decir que no, ¿vale? Y ya estaría programada. Ahora iríamos a las siguientes programaciones para la zona 2 y la zona 3. Programación zona perímetro. Entrar en programación 4112-800. Después campo asterisco 56 para entrar en programación de zonas. Después pulsamos 0, que es no confirmar. Después 02 asterisco, que es la zona 2. Después asterisco 03 asterisco, que es el tipo de zona, que en este caso es perímetro. Después 1 asterisco, que es para partición 1. Después 0100 asterisco, que es el código de reporte. Después 0 asterisco para determinar qué tipo de cableado es. En este caso es resistencia final de línea. Después 1 asterisco, el tiempo de respuesta. Después saldrá resumen de zona 2. Asterisco 8, programar alfa. En este caso no vamos a programar el alfa. 00 para salir de programación de zonas y asterisco 99 para salir de programación. Bueno, aquí estamos en el teclado y ahora vamos a programar la zona 2. Vamos a 4112 a 800, ¿vale? Ahora asterisco 56. Ahora nos vamos a confirmar, la vamos a que no, 0, y la zona la 02. Le damos a asterisco. Está desprogramada, como podemos ver. Damos a asterisco. ¿Y qué tipo de zona? Y vamos a poner perimetral, que es la 03, perdón, perímetro, ¿vale? Damos a asterisco. Partición 1, código de receptora, de reportes lo dejamos como está. Y tipo de cableado, a ver, la zona 1
como no va a salir esto de tipo de cableado, ¿por qué? Porque la zona 1 siempre va a ir cableado, con lo cual no hay ningún tipo de cambio. En cambio, el tipo de cableado 0 sería RFL, 1 sería normalmente cerrado, normalmente abierto, sin resistencia, ¿vale? Zona doblada y demás. Entonces vamos a poner el 0, que es con resistencia fin de línea, ¿vale? Vamos a asterisco. Tiempo de respuesta 0, sí, perdón, 1, ¿vale? Y ya saldría el resumen, que era la zona 2, el tipo de zona, que es 03 perimetral, partición 1, código de reporte en 1.0 y después ya lo siguiente. Damos a asterisco. Y ya programar alfa, en este caso no, que es para programar el descriptor. Vamos a 0 y ahora ya estaría programada la zona 2. Ahora iríamos después a programar la zona 3. Programación zona 24 horas audible. Entrar en programación 4112-800. Después campo asterisco 56, que es programación de zona. Usamos 0 para no confirmar. 03 asterisco, que es la zona 3. Asterisco 07 asterisco, que es 24 horas audible, el tipo de zona. Después 1 asterisco, que es la partición. Después 0100 asterisco, que es el código de reporte. Después 0 asterisco, que es el tipo de cableado, en este caso resistencia final de línea. Después 1 asterisco, tiempo de respuesta. Después saldrá resumen de zona 3, asterisco 0 para no programar el alfa, que digamos en la descripción de la zona. Después 00 salir de programación de zonas y asterisco 99 para salir de programación. Bueno, aquí estamos con el teclado y ahora vamos a programar la zona 3, con lo cual sería el código de instalador, que sea 4111-800. Ahora nos vamos a asterisco 56, ¿vale? Confirmar 0. Y ahora la zona 03. Vamos a asterisco, ¿vale? Y aquí vemos que está desprogramada. Damos a asterisco. Tipo de zona. Muchas veces a lo mejor no tienen el manual. Lo mejor es ir probando 01, que no, 02, tampoco, 03, y van viendo 04, 05, 06, 07. 24 horas audible, ¿qué la queremos poner? Pues 07, le damos a asterisco. La partición 1, ¿vale? Código de reporte, como está para el Contact ID. Y el tipo de cableado RFL. Tipo de respuesta a la 1, que es la que viene de fábrica. Y aquí nos saldría el resumen, que es la zona 3, el tipo de zona 07, que es 24 horas audible, la partición 1 y el código de reporte, ¿vale? Y lo demás. Y programar alfa, que es el descriptor de la zona, en este caso no. ¿Vale? Y ya habríamos terminado de programar la zona 3. Para salir, pues, dos ceros, ¿vale? Pulsar asterisco 99 y ya habríamos salido de programación. Y ahora vamos a hacer la comprobación de las 3 zonas. Bueno, aquí tenemos la central y el teclado, ¿vale? Zona 1, zona 2 y zona 3, ¿vale? Vamos a conectar la alarma. Bueno, primeramente vamos a comprobar la zona 3, que es 24 horas audible, con lo cual no tendría por qué conectar la alarma para que saltase. Con lo cual vamos a hacer un corte aquí en la zona y tendría que saltar la zona. Vale. Hemos comprobado. Vamos a ver que lo se ve aquí bien. Alarma, zona 3. Vamos a desconectar la alarma. Vale. Y vamos a dejarla otra vez operativa. Ahora vamos a conectar la alarma. He puesto 10 segundos de retardo de entrada y retardo de salida. ¿Vale? Y ahora vamos a ver que se conecte la alarma en 10 segunditos. Vale, ya estaría conectada. Ahora, la zona 2, que sería perimetral, en otras marcas llaman instantáneo. Si yo la puenteo, saltaría la alarma. ¿Vale? Desconectamos la alarma y la dejamos otra vez operativa. Y ahora vamos a conectar otra vez la alarma. ¿Vale? Y ahora vamos a comprobar la zona 1, que es retardada. Vamos a ver. Ya está. Ahora si yo puento la zona 1,
me da desarme o tendrá alarma 10 segundos. No toco nada y a los 10 segundos saltaría la alarma. Alarma 1. Con lo cual funcionan correctamente la programación de las 3 zonas que hemos hecho. Aquí termina este tutorial. Normalmente, si es la primera vez que se programa esta central, este tutorial viene muy bien porque explica lo esencial para programar las zonas para que funcionen. Porque a más de un técnico nos ha pasado que nos han dado una central de alarmas que nunca hemos programado y batallamos mucho hasta programar las zonas. Espero que con este vídeo les haga más fácil esa primera programación de las zonas. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.